Entramos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Como siempre, empecemos por las portadas. La que tenemos a la mano del Ecuador, El Universo. No nos queda más que citar a los diarios, a los diarios que siguen la línea y el relato político del gobierno del señor Guillermo Lasso. Pérdidas por el paro llegan a los 500 millones de dólares. Sí, pero entonces resuélvanlo. No se quejen tanto, resuélvanlo porque esta situación evidentemente se inclina a favor del relato del ataque, de la persecución y después de la medida asumida por el presidente Guillermo Lasso la noche de ayer de rebajar 10 centavitos a la gasolina Ecopaís, así le llaman a la una, la extra, la otra, y el diésel cree que es suficiente. Por supuesto, ya se ha respondido, ya le han respondido al señor Guillermo Lasso. Y por otro lado, el tema que sí destaca en la portada del Universo, la Asamblea debate el pedido de destitución presidencial. Se convocaron para el día de hoy a las 11 de la mañana porque ayer siguieron las intervenciones de los asambleístas, un poco larga, un poco reiterativa en algunos momentos la participación de cada uno de ellos, pero en general la mayoría, una amplia mayoría critica al gobierno de Guillermo Lasso, pero a la hora de votar ya sabremos qué es lo que va a pasar. Esto evidentemente en el trámite tradicional de este tipo de cosas, bueno, no es tradicional porque la verdad, ahí corrijo yo mismo, nunca ha ocurrido un trámite de esta naturaleza. En el trámite legal, debería ser la palabra adecuada, se esperan después de 72 horas de concluido el debate, la votación. Como no concluyó ni ayer ni el sábado y va a continuar el día de hoy, es de suponer que la votación ocurra el próximo jueves o viernes según termine el debate el día de hoy. Aquí hay que destacar algo. Aquí, agresiones a periodistas en protestas. Tanto la Fundación Periodistas Sin Cadenas como Fundamedios registran más de 100 agresiones en el paro. Pero claro, la pregunta es, ¿a qué se refieren agresiones cuando la gente, los campesinos, los indígenas, lo único que les hacen a los periodistas de los medios aliados al gobierno es decir, cuenten la verdad, les gritan en la cara, digan la verdad, no sigan mintiendo más. Suman las agresiones, entre comillas, y ya se convierte con un atentado. ¿Qué dirán después? Que los indígenas son unos atentadores contra la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuenten toda la verdad, nada más. Pasamos, mejor pasemos. El diario El Mercurio de Chile destaca lo que parecería que va a ser algo importantísimo en ese país. Aquí, en el costado izquierdo, porque la nota principal no la vamos a comentar. El actual Congreso debería tramitar al menos 21 proyectos de ley derivados de las normas transitorias del borrador constitucional. Esto es muy importante porque se está configurando alrededor de esto una nueva arquitectura jurídica en Chile. Y el debate de muchos de quienes manejan información, temas, sapiencia alrededor de la situación jurídica de Chile, dicen que de aprobarse en una perspectiva moderna, contemporánea, de derechos humanos, de respeto al Estado de Derecho, etcétera, etcétera, se iría desmontando la arquitectura ahí sí jurídica del pinochetismo. Y eso a algunos no les gusta, parece que no les gusta. Y bueno, la fotografía que está acá abajo, que es importante destacarla, es el G7 intenta contrarrestar a China. Fíjense, los 7 más grandes del mundo quieren contrarrestar al más poderoso del mundo. ¿Lo lograrán? ¿Es esa la fórmula? ¿Contrarrestar o colaborar o participar o asociarse? ¿Cuál será la mejor fórmula? Así que piensen lo mejor a la hora de decidir si quieren competir con China. Lo mejor sería en un mundo global compartir y colaborar, pero como ya sabemos cómo es el capitalismo occidental, no quieren a nadie que les permita competir con ellos. Y bueno, página 12, a propósito de lo que vamos a comentar a continuación, obviamente el titular da mucho que pensar, para bien, por supuesto. No los mataron, los multiplicaron. En el mismo lugar y el mismo día, pero 20 años después, las familias de Costequi y Santillán, abrazados por una multitud de compañeros y militantes, recordaron a los 2 piqueteros asesinados por la represión en el puente Pueyrredón. El padre de Santillán llamó a continuar su lucha y resaltó
el efecto que tuvo la masacre. No se olviden, efectivamente, hace 20 años ocurrió esta masacre. Las familias de estas dos personas, de estos dos jóvenes, además, evidentemente siguen en la mente, en la retina, en la memoria de los argentinos. Se sigue planteando esto como algo muy importante en la vida política de la Argentina. No los mataron, los multiplicaron a Costequi y Santillán. En algunos medios se habló del tema, otros evitaron. Ya sabemos cómo actúa la prensa argentina, la prensa corporativa argentina. Y el diario País, entre otras cosas, destaca: la OTAN protegerá por primera vez a Ceuta y Melilla. Qué gran noticia, qué gran noticia. Van a proteger a Ceuta y Melilla. La hoja de ruta que se debatirá en Madrid incluye la defensa de la soberanía e integridad territorial. Cuando entre la OTAN ahí, más bien es mejor que nos coja santificados o santiguados, como dice el dicho popular. Y acá, la otra parte de la reunión de los líderes del G7. Los líderes del G7 negocian cómo elevar la presión sobre Rusia. Ya no les es suficiente todo lo que han hecho, pero leamos lo que dice. El G7 busca fórmulas para elevar la presión de las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Invasión dicen ellos, pero bueno. Los 7 mayores economías del mundo reunidas en el castillo del Maug en Alemania estudian cómo seguir asfixiando la economía del Kremlin con la prohibición de las importaciones de su oro y un tope internacional a los precios del petróleo. Mientras tanto, cuando me imagino yo, voy a hacer una parodia nada más, cuando leen esta cosa, estos titulares, estas declaraciones en Moscú o en Pekín o Beijing, creo que se deben reír, porque lo que está pasando es todo lo contrario. Mientras más presión hay, entre comillas, presión sobre Rusia, más incrementan sus ingresos porque otros países están consumiendo las energías, los productos de Rusia. Incluso las importaciones que antes hacía Rusia a los países europeos, ahora se hace desde la India, desde China, Oceanía, incluso desde Irán. Así que, ¿quién está perdiendo? Ustedes, señores líderes del G7. Y vamos por acá, por América Latina, en últimas noticias de Caracas, este lunes 27 de junio. Las Brincomil, es decir, las brigadas comunitarias militares, recuperan escuelas en todo el país. ¿Qué dice la información? Importante información. El presidente Maduro celebró la activación de las brigadas comunitarias militares. Ha sido un éxito total, expresó el presidente Nicolás Maduro sobre el primer fin de semana del operativo de reparación y embellecimiento de escuelas y liceos en todo el país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que las brigadas ya están desplegadas en 21,000 planteles. Información importante para entender el nuevo momento que vive Venezuela después de varios años de acoso, de hostigamiento, pero ahí está, sigue adelante. Y la agencia EFE destaca en su portada la gran noticia para el Ecuador. Pero digo gran noticia en el tono más irónico posible, por favor, no se confundan. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este domingo que reducirá en 10 centavitos de dólar los precios de los combustibles que ya se encuentran congelados. Una medida que pretende atender así una de las principales demandas de las protestas. Ojo. Eso no es cierto, señores de la agencia EFE. Lo que ha pedido la CONAIE es que de 2.55 que se encuentra la gasolina extra pase a 2.10, porque ese es el cálculo que incluso algunos economistas, algunos expertos petroleros señalan que sería lo prudente en función de la economía de este país, es decir, 2.10. Así que rebajar 10 centavitos no ayuda en nada. Si se quiere bajar de 2.55 a 2.10, hagan las cuentas. No son pues 10 centavitos los que pedían los indígenas. Y ya respondió la CONAIE al respecto. Dijo, lo voy a insistir, quizás lo vemos más adelante también, dijo que era intolerable e insensible e insuficiente esta medida del señor Guillermo Lasso. De paso, si ustedes revisan las redes sociales, hay decenas de memes con lo de los 10 centavitos. Lo que no dice la agencia EFE, ni lo dice el diario El Universo, es que el señor Guillermo Lasso, previamente a todo esto, amenazó con perseguir, con reprimir, incluso con aplicar el uso progresivo de la fuerza contra los protestantes. Y además habló de los dirigentes de la CONAIE como pseudo dirigentes. Este tipo de calificativos en realidad no contribuyen para nada a lo que él dijo en campaña electoral y señaló incluso en el último informe a la Nación: el gobierno del encuentro.
Ya todo indica que del encuentro no queda absolutamente nada, porque nunca hubo encuentro y por el contrario solamente hay desencuentro. ¿Qué respondieron acá? Lo que sí destaca la agencia EFE: indígenas del Ecuador siguen firmes en protestas, no nos vamos sin respuesta, porque esa respuesta que les acaba de dar no sirve para nada. Y aquí también se destaca en el portal de Telesur: suspenden la sesión parlamentaria sobre la destitución del presidente. Ahí está lo que mencionábamos: los ministros del Interior y Defensa del Ecuador comparecerán en la Asamblea para responder sobre la represión a las movilizaciones. Irán, mentirán, exagerarán, dirán que hay detrás de todo esto el narcotráfico, como siempre lo han dicho. No creo que cambien su relato, pero si cuentan la verdad y son interpelados adecuadamente por los legisladores de la Asamblea Nacional, ojalá cuenten toda la verdad de lo que está pasando, porque ayer sorpresivamente nos enteramos que incluso hay aviones, entre comillas, de carácter humanitario que vuelan desde Colombia y Brasil hacia el Ecuador, pero no sabemos dónde están, a dónde llegan. Lo que se ha denunciado, y ojalá no sea cierto, y aspiro a que no sea cierto, es que hay aviones oficiales que transportan comida, por ejemplo, de Guayaquil a Cuenca, pero para abastecer a los supermercados, a las grandes cadenas de supermercados de allá, no para abastecer a los mercados de los pobladores. Así que quienes están ganando con todo eso, con el apoyo gubernamental, son las grandes cadenas de supermercados del Ecuador. Costado derecho, más información: Perú enfrenta cuarta ola de COVID-19, una cosa que se había planteado desde la semana anterior también. Y la otra información: ataque armado en México deja al menos 6 policías muertos. Aquí está la información, porque ya lo de Lazo ya lo vimos. Pasemos. También en RT se plantea lo de Lazo, pero ya pasemos. Acá es lo que queríamos destacar: este grave acontecimiento que ocurrió en Colombia. Al menos 4 muertos y centenares de heridos tras desplomarse parte de una plaza de toros en la ciudad colombiana de El Espinal. Un espectáculo impresionante a la hora en que ocurrió aquello. Aquí hay una fotografía aérea de lo que dejó ese lamentable accidente, que evidentemente cuando uno ve las imágenes anteriores se percibe, se presiente que algo puede pasar, porque es una estructura bastante débil, no solamente la que se muestra en la fotografía, sino de todo ese escenario taurino. Pero bueno, así están las cosas. Vamos cerrando con la nota de Prensa Latina. Ministros del Ecuador explicarán accionar a los uniformados en las protestas. Se refiere a la comparecencia del día de hoy, ojalá lleguen, de los ministros Luis Lara de Defensa y el ministro del Interior Patricio Carrillo, quienes son, como se comenta ya, el ala más derechosa, más represora y más conservadora de todo el gabinete del señor Guillermo Lasso. No sé si solamente ellos, la verdad que ahí sí me queda la duda. Hagamos la primera pausa. Enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.